Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a abordar un tema que ha estado en boca de mucha gente en los últimos grandes premios de Fórmula 1 y es que no ha pasado desapercibido las grandes arrancadas que ha tenido la escudería Ferrari con sus dos pilotos, tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc, que se han mostrado muy competitivos en los primeros metros de carrera. Han tenido buenas reacciones, han tenido arrancadas que por lo general ganan posiciones o al menos están posicionándose bien para las primeras curvas de carrera. Normalmente ha sucedido esto con Ferrari en los últimos grandes premios y hay gente que se pregunta, ¿por qué? ¿A qué se debe que Ferrari en las últimas carreras ha mejorado mucho en este aspecto? En el Gran Premio de Italia, ambos pilotos de Ferrari arrancaron muy bien el Gran Premio y ya hay gente preguntándose qué tiene esa Ferrari SF23 que parece estar funcionando muy bien. Bueno, pues recordemos que la FIA prohíbe cualquier forma de control de tracción, control de lanzamiento de un auto de Fórmula 1, algo que se usaba en el pasado en la Fórmula 1. El equipo del caballino rampante ha conseguido proporcionarle a sus pilotos un mapa de salida en el desbloqueo manual del embrague que tiene en cuenta la adherencia del asfalto, la temperatura, el par motor y la energía eléctrica. El motor híbrido, la potencia del sistema híbrido, solamente entra en acción cuando el auto ha sobrepasado los 100 kilómetros por hora. Por lo que resulta muy importante poder utilizarlo para evitar los lastrantes y los problemas con el wheel spin, como se le conoce en inglés, que es el patinaje de los neumáticos traseros. Carlos Sainz, como les decía, arrancó muy bien desde la pole en el Gran Premio de Italia y también Charles Leclerc lo hizo muy bien desde la tercera posición de salida. El monegasco por un momento parecía capaz de poder atacar a los dos de enfrente en la primera variante de Monza, pero no sucedió así y simplemente se dedicó a alinearse detrás de su compañero de equipo y de Max Verstappen. Pero las dos Ferrari arrancaron muy bien y esto fue una señal, una confirmación para los técnicos del caballino rampante, para los ingenieros que trabajaron muy fuerte en este sistema, en el SF23, en los últimos meses. Y recordemos, la gestión de la salida está reglamentariamente asignada a el piloto, mientras que en otras épocas este sistema estaba completamente automatizado. Recordemos que Benetton en 1994 había conseguido captar la señal de apagado del semáforo vía un sensor óptico para poder activar y poder, iniciar el movimiento del auto sin tiempo de reacción. Esto es que instantáneamente, en cuanto se apagase la luz roja, el auto comenzaba un movimiento. Este sistema lo tuvo aquel Benetton y este auto nunca tuvo una salida mala, una arrancada mala o una arrancada tardía. Ahí fue donde la FIA en aquel entonces descubrió este tema y prohibió cualquier sistema controlado vía electrónica. Desde ese momento se estableció que las funciones de la conducción de un monoplaza de Fórmula 1 tendrían que ser única y exclusivamente responsabilidad de los pilotos. Y es que aquí quisiera recordar cómo fue que Williams descubrió el control de tracción que
se habla, el mismo equipo Benetton tenía en esa temporada de 1994. Repito, la versión oficial es que la FIA nunca encontró ningún sistema ilegal en esos autos y que simplemente confiscaron tanto software como piezas de los autos, nunca encontraron nada. Pero Jonathan Williams afirmó y digamos que reveló apenas hace un par de años cómo el equipo Williams confirmó los temores que Ayrton Senna había compartido con el equipo británico después de la carrera en Aida, Japón. Recordemos que en esa carrera en Aida, Ayrton Senna había abandonado en la primera curva y se quedó a observar los autos desde las barreras. Y ahí es en donde se dio cuenta, en esa curva, que el Benetton de Schumacher hacía un ruido bastante peculiar. En ese 1994 que estaba siendo dominado en ese arranque de temporada por Michael Schumacher y su Benetton, bueno, pues generaba muchos cuestionamientos. Y Jonathan Williams, el hijo de Frank Williams, en estos tiempos es el actual jefe de la sección histórica del equipo. Él participaba en aquel entonces, en 1994, en un equipo de Fórmula 3 que se llamaba Madwick. Y este equipo coincidió con Benetton en el circuito de Pembrey, en Gales, para unos test privados. Y contaba Jonathan Williams que después del Gran Premio de Aida, en la que Ayrton observó lo que él consideraba un control de tracción, esa tarde en el circuito de Pembrey, Benetton decidió hacer algunas pruebas de arranque en la recta de pits. Todos nos fuimos a las gradas y estábamos observando de cerca. No mencionará a nadie, pero un mecánico llamado Madwick, que después se convirtió en un exitoso ingeniero de 2 equipos de Fórmula 1 y ganaron títulos mundiales, observaba detenidamente las pruebas. Se acercó a mí y me dijo: mira, observa las huellas que deja la goma de los neumáticos traseros en el auto Benetton y escucha. En ese momento no lo comprendí, pero me estaba dando una gran lección sobre control de tracción. Y mirando hacia atrás, lo que realmente me hizo entenderlo fue cuando un antiguo empleado de Williams, que ahora trabajaba en Benetton, me vio y huyó rápidamente. Detuvieron las pruebas iniciales sabiendo que alguien de la casa Williams los estaba observando. Jonathan nunca había contado esta historia en público antes, lo hizo apenas hace un par de años. Recuerdo aquel día en Pembrey, con Benetton haciendo unas pruebas de salida delante de nosotros, sin darse cuenta de que había alguien de la casa Williams. Interesante, ¿no? Como muchas veces de casualidad se enteran los equipos de ciertos temas muy importantes, ¿no? Pero regresando al tema de Ferrari, como ha ido pasando el tiempo desde aquella época, bueno, han existido varios intentos para revivir los controles de lanzamiento que la FIA había prohibido desde aquel entonces. Para evitar engaños, se estableció que no puede haber una arrancada sin un tiempo de reacción entre el momento en que se apaga el semáforo y se mueve el auto. Recordar que por eso la FIA a veces publica después de la arrancada el tiempo de reacción en la primera línea entre los dos pilotos, porque si no se tiene un tiempo de reacción de digamos 10 milésimas, 20 milésimas, se sospecha que ese auto tuviese un sistema. Cuando no hay ese tiempo de reacción, se aplicará indudablemente la correspondiente penalización. Hoy día, el trabajo de los equipos es optimizar el agarre del que disponen los pilotos cuando sueltan la palanca del embrague, y estas pruebas de salida que se realizan durante cada sesión también le sirven para el piloto para practicar ese movimiento inicial, pero también sirven para recoger datos, para recopilar datos dentro de una misma base de datos que
tienen en cuenta una serie de parámetros, el tipo del asfalto, la temperatura de la pista, las revoluciones del motor, el par entregado y otros datos que son muy importantes que se van recopilando progresivamente para llegar a esa conclusión, para tener la arrancada perfecta. Y es que hay que ser claros, todos los equipos de la Fórmula 1 trabajan siempre para optimizar esos primeros metros de carrera, pero es importante que cada equipo desarrolle y planifique sus propias estrategias para hacerlo lo mejor posible en la arrancada. Y el experto Stefano Lovera, que es ingeniero de la escudería Ferrari, dispone desde hace algunos años de una base de datos en Maranello en donde se pueden simular las salidas. La combinación de estas informaciones de los tests con las de la pista le ha permitido desarrollar una base de datos gracias a la cual los pilotos pueden encontrar el mapa de salida ideal para arrancar sin que las ruedas traseras patinen. Una arrancada siempre se divide en 3 momentos: el sprint, que son los primeros 30 metros después de que se utiliza la primera marcha, mientras que la potencia híbrida, como les decía, solamente entra en funcionamiento cuando superas los 100 kilómetros por hora. Y después está esa entrega de potencia hasta que llegas a la frenada. Aquí lo importante es combinar estos 3 momentos, encontrando y maximizando la entrega de potencia, también sumado a el nivel de agarre adecuado y el tipo de asfalto. De esa manera evitas las pérdidas de agarre con patinajes indeseados. Y hoy día en Maranello la idea es hacer más lineal la entrega de la potencia con una reducción no solo del par de motor de combustión interna, sino también de la energía eléctrica. Esto es muy complejo, nada sencillo, por eso es importante el trabajo que está haciendo Ferrari. Y desde que se introdujo el límite presupuestario hace 3 años, el desarrollo de los volantes y la información que se muestra ahí ha sido menos intenso que antes, dado que ahora se intenta y se busca mejorar las gestiones de las funciones ya existentes durante el Gran Premio, pero no proporciona a los pilotos información sobre el rendimiento. Los equipos han preferido invertir esos recursos en otras áreas. La palanca de embrague en el SF23 está situada detrás del aro del volante y debajo de las levas de cambio. Con el tiempo, los pilotos han desarrollado soluciones personales y diferentes para encontrar el punto de frenada adecuado con la mayor comodidad para cada uno de ellos. Leclerc prefiere, por ejemplo, una única palanca que es muy larga, que se acciona con los dedos de la mano derecha, mientras que Carlos Sainz prefiere 2 mandos separados, cada uno equipado con un dedal de carbono, y en caso de trompo, el piloto español también puede accionarlo con la mano izquierda para reiniciar. Evidentemente, el mando, el volante sigue siendo diseñado únicamente para cada conductor con sus pequeñas diferencias, y ahí depende de cada piloto confiar en su trabajo y en su habilidad para encontrar un mapeo que digamos se acomode mejor a la información que el equipo le está proporcionando y que pueda representar para el piloto no nada más un sistema más cómodo, sino más efectivo para poder tener mejores arrancadas. Así de compleja es la Fórmula 1, queridos amigos. No es un tema nada sencillo, pero creo que es ilustrativo que esto es un área que se trabaja intensamente. Y bueno, aspectos de la Fórmula 1 que son siempre interesantes. Espero que les haya gustado este video, amigos. Si les gustó, por favor, dale click al botón de suscribirte si no lo has hecho ya. Y por supuesto, me encantaría que nos dejaran sus comentarios, ya que los leo todos y cada uno de ellos. Y más por el momento, nos vemos a la próxima.